encontraron paz y resolución al entregar sus preocupaciones a Dios. Vamos a adentrarnos en algunas historias que realmente muestran cómo confiar en Dios puede cambiar nuestras vidas. Estas historias no solo nos inspiran, sino que también nos recuerdan que sin importar nuestras circunstancias, siempre podemos encontrar paz en Dios. Una historia que me viene a la mente es la de George Müller. George Müller fue un cristiano alemán que se trasladó a Inglaterra en el siglo XIX. Es conocido por su increíble fe y confianza en Dios. Müller fundó varios orfanatos y a lo largo de su vida cuidó de más de 10.000 huérfanos. Lo sorprendente es que nunca pidió dinero a nadie para mantener estos orfanatos. En lugar de eso, confiaba completamente en Dios para proveer todo lo necesario. Hay muchas anécdotas sobre la fe de Müller, pero una de las más conmovedoras ocurrió una mañana cuando los niños en uno de sus orfanatos no tenían nada para desayunar. Müller, en lugar de preocuparse o buscar ayuda desesperadamente, simplemente reunió a los niños y oraron, dando gracias a Dios por la comida que iban a recibir. Justo después de la oración, hubo un golpe en la puerta. Era el panadero local, que había horneado más pan del necesario y decidió donarlo al orfanato. Poco después, el lechero cuya carreta se había descompuesto frente al orfanato, ofreció toda la leche porque no podía entregarla a tiempo. Ese día, los niños comieron, y Müller vio una vez más cómo Dios proveía para sus necesidades. Otra historia inspiradora es la de Corrie ten Boom, una mujer holandesa que, junto con su familia, ayudó a muchos judíos a escapar del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Corrie y su familia fueron arrestados y enviados a un campo de concentración. En medio de las terribles condiciones del campo, Corrie y su hermana Betsy encontraron fuerza y paz en su fe. Betsy, en particular, tenía una fe inquebrantable y constantemente recordaba a Corrie que no importaba lo que sucediera, Dios estaba con ellas. Una de las experiencias más poderosas que Corrie compartió fue cuando ella y Betsy encontraron piojos en sus literas. Corrie estaba desesperada, pero Betsy insistió en que debían agradecer a Dios por todo, incluso por los piojos. Resultó que los piojos mantuvieron a los guardias alejados de su barraca, permitiéndoles realizar estudios bíblicos y orar con las otras mujeres prisioneras sin ser molestadas. Esta pequeña molestia se convirtió en una bendición disfrazada. Luego tenemos la historia contemporánea de Nick Vujicic, un hombre nacido sin brazos ni piernas. Nick podría haber pasado su vida lamentándose por su condición, pero en lugar de eso, encontró esperanza y propósito en su fe en Dios. Hoy, Nick es un orador motivacional conocido en todo el mundo, inspirando a millones con su mensaje de esperanza y fe. Él habla abiertamente sobre cómo su relación con Dios le ha dado la fuerza para superar desafíos aparentemente insuperables y vivir una vida plena y significativa. Estas historias, aunque diferentes, tienen un tema común. En medio de dificultades extremas, estas personas encontraron paz y resolución al entregar sus preocupaciones a Dios. Sus vidas nos muestran que la fe no elimina los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con esperanza y confianza. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Primero, que la fe en Dios puede transformar nuestras circunstancias, dándonos paz incluso en medio de la adversidad. Segundo, que Dios tiene formas misteriosas y maravillosas de proveer para nuestras necesidades, a menudo de maneras que no podríamos haber anticipado. Y tercero, que cuando confiamos en Dios, encontramos un propósito y una fortaleza que va más allá de nuestra propia comprensión. Hasta ahora hemos hablado sobre por qué no debemos afanarnos y cómo la Biblia nos invita a confiar en Dios, además de algunas historias inspiradoras de personas que lo hicieron. Pero, ¿cómo podemos nosotros, en nuestro día a día, fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios? Aquí te dejo algunos consejos prácticos. 1. Oración diaria. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para acercarnos a Dios y dejar nuestras preocupaciones en sus manos. No tiene que ser una oración elaborada o larga, puede ser algo tan simple como una conversación sincera con Dios. Comienza tu día agradeciendo por las bendiciones y pidiendo guía y fortaleza. Durante el día, cuando te sientas abrumado, tómate un momento para orar y pedir paz. 2. Lectura de la Biblia. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y consuelo. Dedica tiempo cada día a leerla y meditar en sus enseñanzas.
Puedes empezar con pasajes que hablan sobre la confianza en Dios y la superación del miedo, como los que hemos mencionado antes. Reflexiona sobre cómo se aplican a tu vida y cómo pueden ayudarte a manejar tus preocupaciones. 3. Mantén una actitud de gratitud. La gratitud puede cambiar completamente nuestra perspectiva. Cuando te sientes agradecido, es más fácil confiar en que Dios está trabajando en tu vida. Haz una lista de cosas por las que estás agradecido y añádeles nuevas cada día. Agradece a Dios por las pequeñas y grandes bendiciones y verás cómo tu actitud cambia. 4. Rodearte de personas de fe. Compartir tu vida con personas que también tienen fe en Dios puede ser muy alentador. Únete a una comunidad de fe, como una iglesia o un grupo de estudio bíblico. Estas personas pueden ofrecerte apoyo, oración y consejo. Además, escuchar cómo otros han superado sus propios desafíos a través de la fe puede inspirarte y fortalecer tu propia confianza en Dios. 5. Practica el dejar ir. Esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo, pero es crucial. Practica el acto de dejar tus preocupaciones en manos de Dios. Puedes hacer esto visualizando que pones tus problemas en una caja y la entregas a Dios, o escribiendo tus preocupaciones en un papel y luego deshaciéndote de él. Recuerda que no estás solo en esto y que Dios te ayudará a llevar tus cargas. 6. Vive un día a la vez. Como mencionamos anteriormente, Jesús nos enseñó a no preocuparnos por el mañana, porque cada día tiene sus propios desafíos. Intenta centrarte en el presente y en lo que puedes hacer hoy. Cuando te encuentres preocupándote por el futuro, recuérdate a ti mismo que Dios tiene el control y que lo único que puedes manejar es el aquí y el ahora. 7. Confía en las promesas de Dios. Dios ha hecho muchas promesas en la Biblia y Él es fiel para cumplirlas. Mantén en mente versículos que te recuerden estas promesas. Puedes escribirlos en tarjetas y llevarlos contigo o colocarlos en lugares visibles en tu casa. Cada vez que te sientas inseguro o preocupado, recita estas promesas y deja que llenen tu corazón de paz. 8. Practica la paciencia y la perseverancia. Fortalecer tu fe y confianza en Dios es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Habrá momentos en los que te sientas desanimado, y eso es normal, pero sigue adelante. Confía en que Dios está contigo y no te rindas. Cada pequeño paso que das en fe te acerca más a una vida de mayor paz y confianza. 9. Haz actos de bondad. Ayudar a otros puede ser una forma maravillosa de fortalecer tu fe. Cuando te enfocas en las necesidades de los demás, es más fácil olvidar tus propias preocupaciones. Además, ser una bendición para alguien más puede recordarte cómo Dios trabaja a través de nosotros para ayudar y consolar a los demás. 10. Mantén un diario de fe. Escribir tus pensamientos, oraciones y experiencias puede ser una herramienta poderosa. Lleva un diario donde puedas anotar tus preocupaciones, las respuestas de Dios a tus oraciones. Y él dejó claro que el pecado de Sodoma incluía arrogancia, exceso de comida y desatención hacia los pobres. No se limitaba a un solo tipo de inmoralidad, sino que abarcaba la autoexaltación y la completa falta de empatía. Cuando una cultura llega a ese extremo, el juicio se vuelve inminente. Las mismas características se repiten hoy, y no solo en una región o nación, sino globalmente, evidenciando un agravamiento espiritual que trasciende fronteras. Mientras tanto, vemos a Noé como el ejemplo de alguien que, en medio del caos, caminaba con Dios. Era justo e íntegro. Hizo lo que pudo para advertir a la sociedad sobre la tragedia que se avecinaba, pero fue ignorado. Aún así, el Señor lo guió a la salvación dentro del arca que él, por fe, construyó. De igual manera, Lot, a pesar de haber escogido vivir en una tierra rodeada de iniquidad, todavía nutría cierto temor a Dios. Los ángeles lo rescataron poco antes de la destrucción. Estos relatos demuestran que Dios se ocupa de separar a quienes le son fieles, incluso cuando todo alrededor está corrompido. Es una verdad reconfortante saber que, por más que vivamos en un entorno hostil e inmoral, el Señor no deja de ver a quienes lo buscan con sinceridad. Así como sacó a Lot de Sodoma, Él protege y conduce a quienes se refugian en su gracia. Jesús prometió que volvería. La doctrina de la segunda venida no es un mito ni una leyenda, es una esperanza firme para los cristianos. No sabemos el día ni la hora exactos, pues Él mismo dijo que esos detalles solo pertenecen al Padre. Sin embargo,
Dejó señales para que discerniéramos la época y no fuéramos tomados por sorpresa. Habló sobre la multiplicación de falsos profetas, guerras, hambrunas, pestes y el enfriamiento del amor en la tierra. Son realidades que podemos reconocer en nuestro tiempo, y cada una encaja como indicio de que el desenlace de la historia está cerca. El mundo avanza en su camino de rebeldía, pero los discípulos de Cristo deben permanecer vigilantes y sobrios, guardando la fe y proclamando el Evangelio mientras haya oportunidad. Tal como en la época de Noé y de Lot, la sociedad moderna sigue cada vez más escéptica o indiferente ante las alertas. Hay quienes se burlan de la idea del rapto, tildándolo de superstición. Hay quienes se aferran a teorías que tratan de explicarlo todo de forma natural, negando la intervención divina. Pero si la palabra revela que habrá un gran acontecimiento en el que los fieles serán tomados por Cristo, la incredulidad del mundo no anula la verdad establecida desde la fundación de los tiempos. Cuando llegue ese día, no habrá una segunda oportunidad para quien ignoró todas las advertencias. Será como en el diluvio: la puerta del arca se cierra y las aguas se adueñan de todo. Será como en Sodoma: cae fuego del cielo sin posibilidad de refugio para quien permaneció fuera del abrigo divino. La era en que vivimos se caracteriza por una corrupción tan profunda que muchos ni siquiera perciben que algo anda mal. El pecado ha pasado a ser alabado, defendido y convertido en bandera de libertad. Las prácticas que deberían avergonzar se tratan como conquistas modernas. Ya no se trata solo de pecar en secreto. El mundo quiere la aprobación pública del pecado, exigiendo que todos respalden lo que Dios desaprueba claramente en las Escrituras. En este escenario, muchos cristianos se sienten presionados a callar o ceder. Sin embargo, al igual que Noé y Lot, necesitamos alzar nuestra voz en favor de lo santo, aunque la mayoría se burle de nosotros. Es una cuestión de fidelidad al llamado divino. El consuelo es que el Señor conoce a los que son suyos. Él no permitirá que el justo perezca junto con el impío. En los pasajes sobre el diluvio y la destrucción de Sodoma, vemos que Dios actúa en el momento justo, librando a quienes permanecen firmes en su temor. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades o persecuciones, pues la Biblia nunca prometió ausencia de pruebas, pero sí asegura que existe una protección especial para quienes viven conforme a la voluntad de Dios. Al final, al igual que el arca flotó sobre las aguas y que Lot fue sacado de la zona de calamidad, los fieles serán guardados y guiados a la vida eterna. La promesa del regreso de Cristo es un hito innegable de esperanza. El problema nunca ha sido la veracidad de esta promesa, sino la disposición de nuestro corazón para creer y prepararnos. Tal vez muchos se pregunten por qué aún no ha vuelto, y las Escrituras nos revelan que el Señor es paciente, no queriendo que algunos se pierdan, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Sin embargo, este tiempo de gracia no es infinito. Así como se cerró la puerta del arca, también se cerrará la oportunidad de reconciliación cuando Él venga. Y en ese momento, de nada servirá argumentar que había planes de convertirse, porque el plazo habrá expirado. Por tanto, la advertencia que se repite es la misma: velad y orad, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Todo esto nos invita a reflexionar seriamente sobre cómo estamos viviendo. Si la inmoralidad y la violencia avanzan, si vemos que la crueldad se banaliza, si notamos que las familias se fragmentan y que los valores cristianos son cada vez más atacados, no debemos desesperar, sino reconocer que esas señales fueron anunciadas. La profecía no es para infundir miedo, sino para prepararnos. Quien esté despierto comprenderá que el escenario se desarrolla según lo anunciado y se esforzará en permanecer fiel al Señor. Quien se deja engañar por la aparente normalidad, creyendo que nada grandioso sucederá, corre el riesgo de repetir el error de las generaciones pasadas. No hay término medio entre caminar con Dios y seguir al mundo. O se entra en el arca, o se permanece afuera cuando llegue la tormenta. La pregunta que surge entonces es: ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Significa que debemos responder al llamado al arrepentimiento de inmediato? ¿Significa que toda persona, sin importar su color, clase social o cultura, necesita mirar su propio corazón, reconocer sus pecados, buscar el perdón en Cristo y alinear su vida con los principios del reino de Dios? También significa que existe un sentido de urgencia. No podemos seguir postergando el enderezar nuestras sendas como si tuviéramos tiempo ilimitado. La historia de Noé, Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra ilustra que los días de oportunidad se agotan y que el juicio no falla.
La oportunidad de arrepentimiento sigue abierta. El arrepentimiento genuino no es un acto superficial o meramente ritual. Es un cambio de mentalidad y de comportamiento, un dar la espalda al pecado y caminar hacia la luz divina. Dios no desprecia un corazón quebrantado, y Jesús prometió que quien acude a Él nunca será rechazado. Pero, ¿hasta cuándo estará disponible esta invitación? Exactamente hasta el momento en que Cristo regrese, o hasta que nuestra propia vida termine. Después de eso, no quedará ni un resquicio para enmendar lo que fue descuidado. El momento es ahora. Las señales que se extienden por la tierra, la multiplicación de catástrofes y de la maldad humana, la creciente indiferencia hacia la santidad, todo apunta a la urgencia de esta decisión. Del mismo modo que Noé tuvo que escoger obedecer empinado y difícil, que en cada momento de debilidad pueda recordar que no camino solo, que tu poder infinito obra en mí y a través de mí. Permite que tu gracia me sostenga cuando mis fuerzas se agoten, que tu espíritu me impulse cuando sienta que no puedo continuar, que en mi debilidad tu poder sea magnificado y que cada victoria alcanzada sea un testimonio de tu fidelidad y grandeza, obrando en este vaso de barro. Amado Dios, con corazón de padre, madre, pongo en tus manos protectoras a cada miembro precioso de mi familia. Como el águila que cubre a sus polluelos con sus alas, te pido que guardes sus entradas y sus salidas, que tu manto de protección los cubra donde quiera que vayan. Protégelos de todo mal y peligro, visible e invisible. Guarda sus pasos y rodéalos con tus ángeles guardianes. En este mundo lleno de incertidumbres y amenazas, sé tú su refugio seguro y su fortaleza inquebrantable. Derrama tus bendiciones abundantes sobre nuestro hogar, que tu presencia santa llene cada espacio y cada rincón de nuestra casa. Que al cruzar nuestro umbral, todos puedan sentir la calidez de tu amor y la paz de tu presencia. Te pido que tu amor sea el fundamento inquebrantable de nuestras relaciones familiares, el pegamento divino que nos mantiene unidos aún en medio de las diferencias y desacuerdos. Cultiva en nosotros la paciencia para sobrellevarnos, la sabiduría para comprendernos y la gracia para aceptarnos tal como somos. Te suplico por la unidad en nuestra familia, que los lazos de amor que nos unen se fortalezcan cada día más. Enséñanos el arte sagrado del perdón, que podamos liberarnos del peso del rencor y la amargura. Ayúdanos a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles y a celebrar juntos las alegrías. De manera especial y con corazón quebrantado, te ruego por aquellos familiares que se han alejado de ti, que han tomado senderos distintos a tu camino. Que tu amor incansable los alcance donde estén. Que tu luz penetre la oscuridad que los rodea y que tu espíritu los traiga de vuelta al hogar de tu amor. Usa nuestras vidas como testimonio vivo de tu gracia, que a través de nuestro amor y ejemplo puedan ver tu rostro y experimentar tu amor transformador. Padre misericordioso, mi corazón se une al tuyo que late con compasión por todos aquellos que sufren en cuerpo y espíritu. Como el buen samaritano que se detuvo a ayudar al herido, permite que mi oración sea más que palabras, que se transforme en acciones concretas de amor. Elevo ante tu trono de gracia a todos los que yacen en lechos de enfermedad. Que tu mano sanadora los toque y les devuelva la salud. Tú, que eres el médico por excelencia, obra milagros de sanidad en hospitales, hogares y todos los lugares donde hay dolor físico. Con especial ternura, te pido por aquellos que batallan con la oscuridad de la depresión y la tristeza. Tú, que eres luz en medio de las tinieblas, penetra en esos espacios oscuros de sus vidas con tu resplandor sanador. Conforta a los que lloran en silencio, a los que se sienten solos, aun estando rodeados de gente, a los que han perdido la esperanza. Que tu presencia sea el bálsamo que sane sus heridas emocionales y restaure la alegría en sus corazones. Señor, hazme sensible a las necesidades de otros, que mis ojos sean capaces de ver más allá de las apariencias
y detectar el dolor oculto tras las sonrisas forzadas. Úsame como instrumento de tu amor y compasión en este mundo herido. Que mis manos sean extensión de las tuyas para abrazar al solitario, mis palabras sean eco de tu consuelo para el afligido, y mis recursos sean canales de tu provisión para el necesitado. Dame un corazón que no solo ore por los necesitados, sino que se mueva a la acción, que sea proactivo en buscar formas de aliviar el sufrimiento ajeno, que pueda ser un canal vivo y efectivo de tu bendición para aquellos que cruzan mi camino, compartiendo tu amor no solo en palabras, sino en hechos concretos y tangibles que demuestren tu compasión en acción. Señor de las naciones, Rey soberano sobre toda la tierra, te presento en oración a mi país y a cada uno de sus líderes. Como el alfarero moldea el barro, te pido que moldees sus corazones y que tu sabiduría divina guíe cada una de sus decisiones. Que tu justicia prevalezca en nuestra tierra, desde las grandes ciudades hasta el más pequeño pueblo. Intercedo fervientemente por aquellos que ocupan posiciones de autoridad en todos los niveles de gobierno, que sus decisiones estén marcadas por la integridad, la compasión y el verdadero deseo de servir al pueblo que les has confiado. En estos tiempos turbulentos, donde las naciones se agitan y los pueblos se conmueven, te suplico que extiendas tu paz sobre nuestro mundo convulsionado. Como el aceite que calma las aguas agitadas, que tu presencia apacigüe los conflictos entre naciones y pueblos. Sana las profundas heridas de división que atraviesan fronteras y culturas, derriba los muros de prejuicio y odio que separan a la humanidad. Que tu amor trascendente rompa las barreras del racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación que fragmenta nuestra sociedad. Te ruego por aquellas regiones del mundo donde la guerra, el hambre y la injusticia son realidades cotidianas. Levanta personas e instituciones que sean agentes de cambio y reconciliación en estas zonas de conflicto. Que tu reino de justicia, paz y amor se manifieste poderosamente en cada rincón de la tierra, transformando corazones endurecidos y restaurando comunidades rotas por la violencia y la pobreza. Permite que tu iglesia sea luz en medio de las tinieblas, sal que preserve y transforme la sociedad, y levadura que influya positivamente en cada esfera de la vida comunitaria. Que tu voluntad de paz, justicia y amor sea una realidad tangible que alcance hasta los confines de la tierra. Padre amoroso, en este momento sagrado de intimidad contigo, pongo ante tu trono de gracia todas mis preocupaciones y planes para este día. Como el barro en manos del alfarero, me entrego completamente a tu voluntad. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón.
Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas, en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gayón, Selah. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Salmo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido.
a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Salmos 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua Dice, no temeremos, está enseñando una de las leyes más poderosas tanto de la Biblia como de la ciencia del éxito. El miedo paraliza, la fe mueve montañas. Quien opera en la frecuencia del miedo, toma decisiones apresuradas, vende activos a la baja, se desespera, abandona proyectos y se esconde. Quien opera en la frecuencia de la fe, observa, espera, actúa estratégicamente, compra oportunidades que pocos ven, expande cuando otros están retrocediendo. Esto no es una visión mística, es una realidad comprobada en la historia de los negocios, las finanzas y la vida de toda persona que prospera. Y por eso, tanto el Salmo 46 como las enseñanzas de Napoleon Hill se alinean perfectamente. Ambos están diciendo lo mismo en lenguajes distintos. Solo prosperas si tu mente es más fuerte que el caos externo. Pero esa fuerza no nace de la nada. Nace del entendimiento de que, aunque la tierra se remueva, aunque los montes se estremezcan, Dios sigue en su trono. Él no pierde el control. Y quien está alineado con esa verdad, tampoco lo pierde. Capítulo 3. Hay un río. La mente abastecida por la fuente de la abundancia. En el versículo 4 del Salmo 46, encontramos una de las imágenes más profundas y poderosas de toda la Biblia, cuando se trata de provisión y estabilidad, incluso en medio del caos. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Esto es más que una simple metáfora espiritual. Es una revelación de cómo funciona la abundancia en la vida de quien decide alinearse con Dios y con sus principios. Mientras el mundo vive en sequía, escasez, desesperación y crisis, la palabra revela que existe un río constante, inagotable, que no depende de las circunstancias externas. Es la fuente de provisión, inspiración, claridad mental y abundancia que proviene directamente de Dios. Y aquí se encuentra uno de los mayores secretos que tanto la Biblia como Napoleon Hill enseñan, aunque en lenguajes distintos. Hill hablaba del acceso a la inteligencia infinita, una fuente invisible de ideas, soluciones, inspiración y oportunidades, que siempre responde a la mente que está debidamente preparada. Esa fuente que él describe en el libro Piense y hágase rico, no es otra cosa que el reflejo práctico de lo que la Biblia llama Dios como proveedor y fuente inagotable. Pero observa un detalle clave: el río no aparece afuera, en el mundo físico. Está dentro de la ciudad de Dios, en el santuario, en el lugar secreto. Es decir, la verdadera abundancia comienza en el interior, nunca en el exterior. El dinero que ves en tu cuenta, los activos, las inversiones, los bienes, todo eso es solo una manifestación exterior de lo que primero tuvo que construirse por dentro. Una mente abastecida, conectada a la fuente, alineada con los principios de abundancia. Por eso tantas personas, incluso cuando reciben dinero, hacen buenos negocios o tienen un salario alto, siguen viviendo en escasez.
porque no tienen acceso al río. Están desconectadas de la fuente. Buscan seguridad afuera, en el dinero, en las personas, en el sistema, y se olvidan de que toda provisión comienza en el interior. Napoleon Hill lo deja claro al afirmar que la riqueza comienza con un estado mental, con claridad de propósito, fe y persistencia. Eso es exactamente lo que enseña el Salmo 46. El río que alegra la ciudad de Dios es la imagen de la provisión mental, emocional, espiritual e incluso financiera que fluye cuando estás conectado a la fuente correcta. Este es el gran punto de quiebre entre los que prosperan y los que fracasan. Quien busca solo fórmulas externas, qué acción comprar, qué negocio abrir, qué inversión hacer, sin primero ordenar su interior, vive como alguien intentando llenar un balde con fugas. Puede que entre dinero, sí, pero se escapa, porque falta estructura mental, falta visión, falta alineamiento con el río de la provisión. La mente abastecida por la fuente correcta opera en otro nivel, percibe oportunidades que otros no ven, tiene valentía cuando todos sienten miedo, descansa, no por pasividad, sino por una confianza absoluta de que la provisión no depende del mundo, sino del Dios que controla el mundo. Por eso, cuando el Salmo declara que hay un río que alegra la ciudad de Dios, está diciendo que para quien habita en ese lugar de fe, obediencia y alineamiento, no existe la sequía, existe constancia, existe flujo, y quien vive en ese flujo, prospera. No importa si la economía está en alza o en caída, si el dólar sube o baja, si hay guerra, inflación o recesión. Capítulo 4. Dios está en medio. El secreto de la estabilidad emocional y financiera. El versículo 5 del Salmo 46 es claro y directo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Este es, sin duda, uno de los mayores secretos de estabilidad que puedes aplicar tanto en tu vida espiritual como en tu camino hacia la prosperidad financiera. Cuando la Biblia declara que Dios está en medio, no está hablando solamente de una presencia espiritual, sino de una realidad práctica. Donde Dios ocupa el centro, no hay espacio para el colapso. Cuando Él es el fundamento de tu mentalidad, de tu visión, de tus decisiones y de tus finanzas, las circunstancias externas pueden agitarse, pero tú permaneces firme. Y es exactamente de eso que habla Napoleon Hill cuando enseña sobre la importancia de tener un propósito definido y una fe inquebrantable. Según él, la mente humana necesita un centro, un eje, algo que le dé equilibrio. Sin ese centro, se vuelve vulnerable al miedo, a las opiniones ajenas, a las crisis y al caos exterior. El problema de la mayoría de las personas, tanto en lo espiritual como en lo financiero, es que colocan cosas inestables en el centro de sus vidas. Colocan el empleo, colocan el dinero, colocan las circunstancias, incluso colocan a otras personas. Y cuando esas cosas se tambalean, y siempre lo harán, todo lo demás se desmorona. Por eso, el Salmo 46 revela un principio directamente conectado con la verdadera prosperidad. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Esto significa que cuando Dios es tu centro, tu fuente, tu pilar, tu mente no se quiebra, tus emociones no colapsan, y tus finanzas encuentran estabilidad, incluso cuando el mundo afuera se derrumba. Napoleon Hill afirma que el mayor activo que una persona puede tener es una mente bien entrenada. Pero también advierte, una mente sin propósito definido, sin dirección, sin un centro de estabilidad, se convierte en terreno fértil para el miedo, la duda, la procrastinación y la bancarrota. Causa, como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco, los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar.
Salmos, capítulo 50, versículo 14 al 15. Ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, y tú me honrarás. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5 al 7. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10 al 11. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 al 29. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro. Las hará pedazos, como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 5 al 6. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 al 13. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 al 22. Mira que estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor y bronce alrededor de él, en la hierba del campo, dejen que esté mojado con el rocío del cielo y viva con las bestias entre la hierba de la tierra. Dejen que su mente cambie de hombre a animal, hasta que pasen 7 tiempos por él. Esta decisión es el decreto de los vigilantes, el veredicto declarado por los santos, para que los vivos sepan que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien desea, y establece sobre él al más bajo de los hombres. Este es el sueño que yo, rey Nabucodonosor, vi. Cuéntenme la interpretación, pues ninguno de los sabios de mi reino puede interpretarlo para mí, pero usted es capaz, porque el espíritu de los santos dioses está en usted. Por un tiempo, Daniel, que también era conocido como Beltesazar, se quedó perplejo. Los pensamientos lo alarmaron. Entonces el rey dijo: Beltesazar, no deje que el sueño o su interpretación lo alarmen. Mi señor respondió: Beltesazar, que el sueño se aplique a los que te odian y su interpretación a tus enemigos. El árbol que viste, que creció grande y fuerte, cuya cima alcanzó el cielo y era visible por toda la tierra, cuya follaje era hermoso y cuyo fruto era abundante, proporcionando alimento para todos, bajo el cual las bestias del campo vivían, y en cuyas ramas los pájaros del aire hacían nido, usted, oh rey, es ese árbol, pues usted se ha vuelto grande y fuerte, su grandeza creció hasta alcanzar el cielo, y su dominio se extiende hasta los confines de la tierra. Y usted, oh rey, vio a un vigilante, un santo, descendiendo del cielo y diciendo: corte el árbol y destrúyalo, pero deje el tocón con sus raíces en el suelo, con una banda de hierro y bronce alrededor de él, en la hierba del campo. Deje que sea empapado con el rocío del cielo, y viva con las bestas del campo, hasta que pasen 7 tiempos por él. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto que el Altísimo emitió contra mi señor, el rey. Usted será apartado de los hombres, y su morada será con las bestas del campo. Usted se alimentará de hierba como un buey, y será empapado con el rocío del cielo, y pasarán 7 tiempos por usted, hasta que usted reconozca que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien él desea. En cuanto a la orden de dejar el tocón del árbol con sus raíces, su reino le será restaurado tan pronto como usted reconozca que el cielo gobierna. Por lo tanto, que mi consejo le agrade, oh rey. Apártese de sus pecados haciendo lo que es justo, y de sus iniquidades mostrando misericordia a los oprimidos, quizás haya una extensión de su prosperidad. Todo esto sucedió al rey Nabucodonosor, 12 meses después, mientras él paseaba en la terraza del Palacio Real de Babilonia. El rey exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo mismo construí por el poder de mi fuerza, como residencia real, y para la gloria de mi majestad? Mientras las palabras aún estaban en la boca del rey, una voz vino del cielo: está decretado para usted, rey Nabucodonosor, que el reino ha sido retirado de usted. Usted será apartado de los hombres, vivirá con las bestias del campo, y se alimentará de hierba como un buey. Y pasarán 7 tiempos por usted, hasta que usted reconozca que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y lo da a quien él desea. Daniel capítulo 4, versículos 10 a 32. Un santo dio la orden para cortar el árbol y despojarlo, dejando nada más que un tocón. Entonces, el tocón debía tener una banda de hierro y bronce alrededor de él. Dejarlo ser empapado con rocío sugiere que el árbol era realmente un hombre. Él sería llevado a la locura y recibiría la mente de un animal por 7 años. ¿Cuál era el propósito de este decreto? Para que los vivos supieran que el Altísimo es el gobernante sobre los reinos humanos,
Dios aparentemente reveló a Daniel lo que el sueño significaba tan pronto como Nabucodonosor terminó de contarlo, pues la interpretación dejó a Daniel aturdido por un momento. Él no deseaba mal al rey. Quería verlo llegar al arrepentimiento ante Dios y evitar este terrible juicio contra el rey. Daniel dio al rey la buena noticia, seguida por la locura. Nabucodonosor no era solo el árbol, sino también sería el tocón. La última palabra en la visita de Daniel fue su sincero apelo para que Nabucodonosor se arrepintiera y se lanzara a la misericordia de Dios. Curiosamente, no hubo respuesta alguna del rey en ese momento. El arrepentimiento había funcionado para el rey Acab, después de que él mató a un hombre por su propiedad, tras una advertencia de Elías. Dios pospuso la caída de su reino para que él no viera eso suceder hasta después de su muerte. Él se comportó de la manera más vil al seguir ídolos, como los amorreos que el Señor había expulsado antes de Israel. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus ropas, se vistió de saco y ayunó. Se acostó en saco y anduvo humildemente. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita. ¿Has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Porque él se ha humillado, no traeré esa calamidad en sus días, sino en días de su hijo. Primeros Reyes, capítulo 21, versículos 25 a 27. Nabucodonosor falló en hacer eso. Nabucodonosor parecía haber olvidado la advertencia de Dios sobre su arrogancia. La extensión de 12 meses de la gracia de Dios no tuvo efecto en la decisión del rey de arrepentirse. Si algo, el retraso lo ayudó a creer que había escapado sin castigo. ¿No es esta la gran Babilonia que construí por mi vasto poder y para la gloria de mi majestad? En otras palabras, él había alcanzado el pico de su orgullo y estaba felicitándose por la belleza del imperio que había construido. Pero, justo entonces, una voz del cielo habló, anunciando el juicio que Nabucodonosor había visto previsto en su sueño. Él fue inmediatamente tomado por un tipo de locura que lo hizo actuar y vivir como un animal. Nabucodonosor hizo una declaración que era considerablemente diferente de su anterior, una vez que su largo castigo terminó. Él alabó al Altísimo diciendo: «Su dominio es un dominio eterno. Él hace lo que quiere, nadie puede detener su mano». Hay varias cosas que podemos aprender de los vigilantes y los santos. Primero, ellos son agentes de Dios en el juicio. Él llamó en alta voz: «Corte el árbol y pode sus ramas, arranque sus hojas y disperse sus frutos». La decisión es anunciada por mensajeros. Los santos declaran el veredicto para que los vivos sepan que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y los da a quien desea, y establece sobre ellos al más humilde de los hombres. Daniel, capítulo 4, versículos 14 a 17. Según la Biblia. Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 14. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36. Ciertamente, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado.
respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 25. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Filipenses, capítulo 4, versículo 19 al 20. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmos, capítulo 37, versículo 3 al 11. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos
serán exterminados. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco, los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Salmos, capítulo 50, versículo 14 al 15. Ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré, y tú me honrarás. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5 al 7. Recuerda de dónde has caído